Palabras que regresan. Antonio entró en la sala de conservación como todas las mañanas. Trabajaba en la rehabilitación de una copia del edicto de expulsión de 1492. El documento descansaba bajo el cristal con una quietud engañosa, como si aceptara su lugar en la historia. Antonio, en cambio, no conseguía acostumbrarse. Cada jornada empezaba igual. Guantes, luz calibrada, silencio y esa sensación de estar frente a algo que aún no ha terminado de suceder. Estabiliza fibras, controla la humedad, observa cómo la tinta se ha asentado en la piel del pergamino, pero cuanto más lo mira, más le inquieta. No es solo el contenido, es la seguridad con la que está escrito. No hay dudas en esas líneas, no hay grietas, solo una decisión presentada como necesaria, casi como inevitable. Y es ahí donde el documento deja de ser pasado, porque esas estructuras no han desaparecido. Cambian de forma, de contexto, de vocabulario, pero siguen vivas. Las escucha en debates actuales, en titulares, en comentarios que circulan con ligereza, a veces en España, a veces en otros lugares del mundo. No siempre con la misma intensidad, pero con una lógica inquietantemente parecida. La judeofobia de 1492 no empezó con el decreto. El documento fue su culminación. Antes hubo sospechas, rumores, acusaciones repetidas hasta parecer verdades. Hoy ocurre algo similar. El prejuicio rara vez se presenta como tal. Se disfraza de preocupación, de análisis, de defensa cultural o territorial, y así poco a poco va encontrando su lugar. Nadie en aquel momento se despertó un día pensando en expulsar a miles de personas. Fue un proceso. Y lo inquietante es que los procesos no pertenecen a una época concreta, sino que pueden repetirse, adaptarse y reaparecer donde menos se espera. Algunos días, cuando sale del archivo, Antonio se cruza con titulares trágicos: un tiroteo con varios muertos en Australia, ataques a sinagogas en Londres, palizas a judíos en Nueva York o París, tumbas judías destrozadas en Barcelona, restaurantes judíos amenazados en Madrid, grafitis contra los judíos en Ciudad de México o Buenos Aires. Estos ataques, teorías conspirativas recicladas o comentarios reducen siglos de historia a estereotipos. La diferencia entre entonces y ahora no es tan absoluta como quisiéramos creer. Aún así, sigue trabajando en el documento. No porque merezca ser celebrado, sino porque necesita ser entendido. Porque ocultarlo no eliminaría lo que representa, al contrario, lo haría más fácil de repetir sin reconocerlo. Y mientras ajusta la luz para evitar que la tinta se deteriore, no puede evitar pensar que lo verdaderamente frágil no es el documento, sino nuestra memoria. Y que si dejamos de mirarlo con atención, las palabras que contiene podrían encontrar nuevas formas de escribirse otra vez.